Hola a todos. Hoy vamos a hacer un retrato de una mujer en acuarela. Espero que os guste. Una vez tenemos el dibujo encajado, preparamos una aguada con siena natural, un poquito de siena tostada y un poquito de carmín, y vamos a ir cubriendo el rostro dejando algunos brillos. Un brillo en la punta de la nariz muy importante para mantener ahí la luz, y vamos extendiendo esta primera mancha por todo el rostro, incluso sobrepasando el rostro, no importa. Vamos reservando, eso sí, algunos brillos en el rostro que son importantes para después dar volumen. Los ojos, la punta de la nariz. Vamos a empezar a acentuar un poquito el volumen en algunas zonas. La acuarela está húmeda y simplemente vamos metiendo menos agua y más color en esa mezcla que dimos, utilizando el carmín más presente para ir enfatizando algunas zonas más importantes del rostro, las mejillas, la barbilla, la punta de la nariz. Y todavía en húmedo, con más densidad de pigmento, empezamos a introducir algunos de los rasgos principales del rostro. Comenzamos por las cejas, dando volumen debajo de las cejas. Fundiendo los bordes progresivamente. Y empezamos también a trabajar dentro de los ojos, las pupilas, dejando también un brillo en mitad de la pupila, preservando el blanco del papel en esas zonas. Las capas anteriores están aún húmedas, luego nuestro trabajo en este momento es un trabajo en húmedo, en el que tenemos que tener cuidado para utilizar un pincel que cargue un poquito menos agua y cargar las mezclas con más densidad de pigmento para que la mancha se sujete, ya que la superficie está húmeda. El trabajo del retrato consiste en ir intensificando los valores tonales hasta dar los volúmenes que necesitamos en los puntos que llamamos de anclaje del rostro: ojos, mirada, nariz y boca. Esas partes tienen que quedar suficientemente expresivas para que el retrato funcione. El resto del retrato puede ser menos definido, más perdido, pero esos puntos son muy importantes. ¿Veis cómo poco a poco empiezan a aparecer los volúmenes en el rostro? Los brillos que dejamos en primera instancia han sido muy importantes para que ese volumen vaya apareciendo. Y continuamos enfatizando un poquito las zonas que vemos con un valor tonal más oscuro en el rostro. Empezamos a trabajar también con los labios, añadiendo un poquito más de carmín a la mezcla. El labio superior más oscuro, el labio inferior más claro y con algunos brillos. y vamos enlazando con la parte de la barbilla,
donde también vamos a introducir un poquito más de carmín. Normalmente en las mejillas, en la barbilla, en las orejas, son zonas donde el flujo sanguíneo es mayor y suelen ser zonas más rosadas del rostro. De ahí que insistamos un poco con los tonos más cálidos, más tirando al rojo y al carmín. Continuamos ahora grisando los colores, metiendo en las mezclas tonos más azules para hacer las sombras arrojadas por el rostro sobre el cuello. Y continuamos fortaleciendo valores tonales en torno a las mejillas, la nariz. Como no hemos secado en ningún momento, la mancha sigue húmeda y de ahí que las pinceladas vayan fundiendo y no queden demasiado duras. Si alguna de ellas os queda muy duras, podéis ir fundiéndolas con agua limpia, actuando sobre los bordes. Mezclamos ahora azules con tierras para generar una mancha más oscura con la que vamos a empezar a trabajar el cabello. Sin miedo, con un pincel más grande vamos cubriendo un poquito la zona del cabello y aplicándolo, dejando que los bordes sean un poquito más húmedos y más fundidos. Para que el cabello sea más natural, tenemos que fundir un poquito los límites entre la frente y el cabello para evitar que parezca una peluca colocada directamente. Tiene que haber una cierta integración, de ahí que esté trabajando con el pincel para suavizar bordes donde el cabello se encuentra con la frente. Abriendo luces en el cabello también podemos conseguir darle ciertos brillos y cierto volumen. Secamos ahora para fijar lo que ya tenemos utilizando el secador y continuar trabajando con los valores tonales. Vamos a meter ahora el fondo, dejando en negativo la blusa blanca y metiéndonos incluso en el propio cabello con el fondo para que no sea algo diferenciado, sino que se integren bien. Conectando los distintos espacios. Buen momento ahora para en húmedo seguir insistiendo en el cabello y sacar valores tonales más oscuros. El cabello es una mancha que tiene zonas más oscuras, zonas de mayor brillo, pero no necesariamente tenemos que hacer cabellos individuales, ¿no? Es una masa, una mancha que tiene volumen, donde podemos sacar matices, pero no os obsesionéis intentando pintar pelo a pelo, cabello a cabello. Voy secando a la vez que pinto y voy fijando algunas pinceladas. Volvemos de nuevo al rostro y vamos a volver a enfatizar algunos de los anclajes del rostro, los labios. La acuarela ha ido bajando,
su intensidad y de ahí la necesidad de, en algunas zonas, volver a insistir. Aplicando pinceladas más oscuras y fundiendo los bordes con el pincel. A diferencia de la fase anterior, ahora el rostro está seco y en consecuencia las pinceladas quedan con el borde más nítido. Eso me obliga a ir fundiendo los bordes para hacer que el rostro quede integrado y los rasgos sean suaves. Este trabajo en seco y de fundidos de los bordes es el que va a ir dando los volúmenes más definitivos al rostro. Insistimos con las zonas más rojizas en mejillas, en punta de la nariz, en barbilla. Y en algunas zonas de la frente. Y vamos poco a poco ajustando los valores tonales del rostro. Un recurso interesante para hacer este trabajo es entornar la mirada e intentar captar dónde están los valores tonales más oscuros y más claros. Trabajamos un poquito sobre la blusa, pero de manera muy sintética. No queremos que la blusa compita con el rostro, así que con unas pinceladas rápidas despachamos esa blusa. Y dejamos que el rostro sea el verdadero centro de interés. Seguimos con algunos acentos de valor en el cuello, en la base de la nariz, en algún retoque en las pupilas. Aplicamos pintura y fundimos. En esta fase en seco es siempre de este modo como trabajo. Vamos a fortalecer también un poquito el contorno de la cara pintando en negativo en el fondo. Con bastante agua vamos fundiendo, conectando todo. En esta fase es un poco peligroso seguir trabajando y trabajando el retrato, porque puede llegar un momento en que el retrato se nos quede
demasiado repintado o empastado, así que intentando equilibrar todos los valores tonales, tened cuidado de no sobrecargar demasiado el trabajo, que no se pierda la transparencia y esa luminosidad que tiene la acuarela. Por eso ya tienen que ser intervenciones muy seleccionadas. Y estamos llegando al final del proceso. Y aquí tenemos nuestro resultado. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.